Hola, esperamos que estén bien. Nosotros somos Gabriel Castaño y Valentina Botero y este es nuestro proyecto de MATLAB. Bueno, vamos con el planteamiento del problema. Lo que debíamos hacer era usar el programa que habíamos desarrollado previamente en clase, reformar el manejo de la salida de la resistencia para que sea en voltaje, que no sea en voltaje sino en porcentaje, hacer una curva de reacción de la planta tomando como tiempo de muestreo un segundo, aplicando un escalón entre el 35 y 45%. Después, con los datos extraídos en el punto 1, obtener una función de transferencia de primer orden más tiempo muerto, graficar una respuesta a un escalón de las mismas características del escalón aplicado a la planta usando una simulación de función de transferencia más tiempo muerto y después comparar las gráficas obtenidas de la planta en el punto 1 y los obtenidos en la simulación de la función de transferencia en el punto 3 y pues validar visualmente el modelo obtenido. Después de esto teníamos que diseñar y probar en simulación un regulador PID para la planta y que no tuviera un sobrepico mayor al 5%. Hola, esperamos que estén bien. Nosotros somos Gabriel Castaño y Valentín. Bueno, básicamente esta fue la gráfica de los datos obtenidos al realizar el escalón del 35 al 45% del voltaje. Entonces aquí básicamente lo que se hizo fue subir el voltaje a un 35%, esperar que se estabilizara y luego empezar, digamos, la toma de los datos en el programa de MATLAB para luego subir el escalón al 45%. Ya una vez estabilizada la temperatura al 45%, se para la simulación y se graficaron los datos. Entonces, esa fue la curva obtenida. Entonces, hicimos el modelo de Ziegler-Nichols y obtuvimos la constante de estabilización en 93.5 grados. El retardo no se alcanza a apreciar, digamos, del todo en la gráfica, pero asumimos un retardo pequeño como suele pasar en este tipo de modelos térmicos, entonces un retardo de aproximadamente 0.5 segundos, la mitad de un segundo, y por último el tau, que es el tiempo que teoría demoró más o menos en la estabilización, fue 480 segundos. Debido a que los datos tenían un step de 0.1, se tuvo que multiplicar por 0.1 digamos, para obtener el eje de tiempos correctamente. Entonces, estos son los valores que obtuvimos de la gráfica y luego pasamos a la parte del graficar la función de transferencia y comparar con, digamos, el modelo experimental que obtuvimos. Entonces, luego de una serie de ajustes, vimos que la función de transferencia ideal era con esta constante K en 93.5 y se le puso un retardo de 0.5. Como podemos ver, ambas gráficas tienen alta semejanza también en los tiempos de estabilización, donde aproximadamente también en la gráfica simulada por MATLAB hay una estabilización cercana al segundo 500, 550 más o menos. Entonces, de ahí partimos para luego obtener, digamos, los valores del PID. Entonces, ese fue el método que utilizamos para hallar los valores del KP, el TI y el TD, que son lo que vamos a meter en el sistema para lograr la estabilización. Entonces, hicimos tres ajustes, hicimos pruebas para los tres, pero ya nos vamos a enfocar solamente en el ajuste final, que fue básicamente el KP, el TI y el TD que obtuvimos y lo dividíamos a la mitad para luego al siguiente ajuste. Entonces, por ejemplo, KP de 3.08 se divide a la mitad, 1.5, luego a la mitad, 0.7 y así con el tiempo integral y con el tiempo derivativo. Entonces, luego vinimos a probar estas constantes en el programa. Eh, Básicamente es el programa, ya tenía el escalamiento, nos dimos cuenta que el escalamiento ideal estaba entre unos rangos de prácticamente entre 1000, menos 1000 y 1000 e incluso con algunas constantes ya alcanzaban valores cercanos a los 10.000. Entonces era muy importante como modificar los escalamientos de acuerdo a las constantes que nos iba arrojando, porque había veces que si eran muy pequeñas, los valores escalables eran mucho más grandes, entonces así teníamos que ir modificando la saturación, etcétera.
Por ejemplo, en este caso está en 10.000 los límites, 10.000 y menos 10.000. Y ahí vamos mirando también la salida de voltaje y, digamos, monitoreando el resto de parámetros. En este caso, por ejemplo, el set point está en 80. Bueno, esta es la configuración que realicé. Estas son las constantes P, I y D. Y podemos observar el valor del voltaje en este cuadro de acá. Podemos ver cómo sube. El set point está en 80 y la temperatura actualmente está oscilando entre 74 grados y va subiendo. Entonces, si abrimos la gráfica, podemos ver cómo está subiendo. El voltaje está casi en 5 y él tiene un sobrepico, un breve sobrepico en el control. Sin embargo, ahí podemos ver cuando se estabiliza. Ya continúa el video. Vamos a dejarlo ahí. Aquí se puede observar el breve sobrepico que tuvo y ya otra vez se está regulando en 80. Entonces ya listo, se estabiliza por ese valor. Se intentaron con múltiples valores y este fue el más cercano para obtener el control con menos sobrepico. Ahí tiene un voltaje de 1.4 aproximadamente y lo está regulando. La temperatura está un poquito por debajo de 80 y ya él empieza a regular. Aquí se puede observar el breve sobrepico que tuvo. Aquí podemos observar, ya una vez obtenida la estabilización en la gráfica, el sobrepico que pudimos observar en el video pasado fue aproximadamente del 7-8%. Es decir, que si no estoy mal, el set point estaba en 80 y él tomaba valores hasta de 85. Entonces, sí, digamos que el sobrepico oscilaba como entre el 5 y 10% en diferentes intentos que realizamos y con diferentes constantes que fuimos probando. Entonces, el mínimo sobrepico que obtuvimos sí estuvo alrededor como del 6 o 7%. Ya aquí podemos observar, digamos, la estabilización en la gráfica. Podemos ver que está realizando el control. Bueno, entonces como pueden ver acá escogimos un set point de 80, él empieza a subir la temperatura, tuvimos acá un leve sobrepico, pero ya después él empieza a controlar y se estabiliza. Bueno, entonces como pueden ver acá escogimos un set point. Y bueno, esta fue, digamos, la gráfica final del control. Muchas gracias.